vergüenza, ¿sí? Entonces imagínense todo babeado, ¿no? Todo lleno de baba, de pez. Si el pez huele feo, imagínense por dentro, ¿sí? Y entonces sale, y el lugar, seguramente donde preguntó, dijo, ¿en qué lugar es aquí? Y le dijeron, Nínive. ¿Qué? Nínive. ¿Algunos no querían ir? ¿Cómo quieres ir a Nínive? ¿Por barco o por ballena? ¿Verdad? Cuando Dios le dio la orden a Jonás, hermano, Jonás se sienta debajo de una calabacera, y un gusano, hermano, se come la calabacera y le quita la sombra a Jonás, porque Dios le dio la orden a un gusano para que se comiera la calabacera y Jonás se enojara. Y Dios le dijo, tú te enojas por la calabacera, y eso tú no la sembraste, yo la sembré, es mía, yo la cultivo, yo la hice. Pero, ¿tú crees que yo no tengo piedad de esa gente que está en Nínive? Cuando el Señor ve la higuera y dice, nunca más nazca de ti fruto, ¿qué pasó con la higuera? Porque Dios le dio la... ¿Y por qué precisamente el otro día Pedro pasa por la higuera? Pues está ahí Dios. Amén. Ahí está Dios. Tenemos que ser sensibles. Tenemos que ser sensibles. Mire, hace tiempo, hermano, como testimonio, hace tiempo yo me dedicaba a las ventas, yo manejaba una combi, y en esa combi, la verdad, yo siempre traía atrás, en la combi, siempre traía mercancía, siempre. Estaba lleno de mercancía. Pero ese día, no sé por qué, hermano, a mí se me ocurrió dejar la mercancía en la bodega, no sé por qué. La bajé toda. Y ese día, hermano, a mí se me ocurrió, nunca yo iba al templo mientras estaba yo trabajando. Se me ocurrió ir a ver al pastor. Cuando yo llego a ver al pastor, me dice el pastor, hermano Leonardo, tenemos aquí una situación muy difícil. Y le dije, ¿qué? Dice, mira, en Atlisco, aquí está el pastor fulano tal, en Atlisco hay una persona pues que este hermano necesita salir porque ya lo corrieron de su casa, ¿sí? Y no hay forma de cómo salga, solamente si allá tiene sus cosas, podrás tú ir a Atlisco, subir sus cosas y traértelo, y traer las cosas aquí, Puebla. Y yo dudé un poco, pero dije, bueno, está bien. ¿Sí? Y casi me llevé como 2 o 3 horas, casi todo el día, más bien, pero yo ya tenía ventas acumuladas, ¿sí? Dígame una cosa, ¿quién dio la orden de que yo vaciara la camioneta? ¿Quién dio la orden de que yo fuera al templo? ¿Quién dio la orden de que yo vendiera días antes, un día antes, las 3 ventas que tenía que meter de rigor? Ya las tenía en mi mano. ¿Sí? En la camioneta ya tenía gasolina, ¿sí? Ya estaba todo listo. Ya nada más era que llegar y hacer lo que tenía que hacer. ¿Quién dio la orden? ¿Sí? Nada más vea, compare conmigo, por favor, versículo 4. Beberás del arroyo y yo he mandado. Fíjese bien. Versículo 9. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, he aquí, yo he dado orden. Amén. ¿Sí? Haz esto, y si lo haces, yo ya mandé. Haz el otro, y si lo haces, yo ya ordené. Vamos a pensar un poquito, porque muchas cosas no salen como nosotros quisiéramos. Porque muchas cosas, hermano, no seguimos el impulso, ¿verdad? Porque nos hemos privado de muchas bendiciones. ¿Sí? Lo que está ordenando el Señor a veces son cosas a veces ilógicas, irracionales, o que no tienen, hermano, pies ni cabeza. ¿Sí? Pero es primero. Dios le dice a la mujer, le vas a dar de comer a mi siervo. Y ella ni siquiera no había entendido, pero sintió un impulso. ¿Sí?
Y cuando el siervo le dijo, ahora viene la segunda prueba de ver si eres obediente. Ahora hazme una torta, pero me la haces de esta forma y me das a mí primero. ¿Sí? Y ella obedece. ¿Qué hace la obediencia? La obediencia, hermano, produce un efecto dominó que va a favorecer tu vida espiritual, tu vida moral, tu vida económica, tu vida financiera, todo. Dale palmas al Rey. Y es más, te va a hacer, hermano, un hombre de autoridad. Cuando tú expones la palabra, cuando tú hablas la palabra de Dios, ¿sí? Es como dijo la mujer, ¿verdad? Ahora conozco, ¿sí?, que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Sí? La palabra de Dios es verdad en tu boca. ¿Sí? Suelta la palabra. ¿Qué efecto tendrá? El efecto, tú le vas a dar efecto cuando tú obedeces su palabra. Cuando tú obedeces su palabra, hermano, entonces tienes autoridad. Tú no obedeces su palabra, no hay autoridad. Si Elías no hubiera obedecido lo que el Señor le dijo que hiciera, que fuera al arroyo del Querí, que fuera a Sarepta, que fuera a ver a la viuda, ¿sí?, no hubiera sucedido nada. Jesús le dice a los discípulos, ¿cuánto han pescado? Ellos dicen nada, y entonces Jesús dice, bueno, echen la red a la derecha. Todavía Pedro cuestiona, ¿verdad? Pero como que responsabiliza al Señor y le dice, mira, Señor, hemos pescado toda la noche, como diciendo, de esto de la pesca yo sé, tú has de saber de carpintería, pero yo sé de pesca, y si alguien sabe de pesca, ese soy yo, ¿sí? Sin embargo, en tu palabra, es decir, si algo sale mal y algo falla, es por ti. En tu palabra voy a echar la red a donde tú dices, a la derecha, no creo que salgan peces, pero si tú dices que salen peces, ahí la voy a echar. Y la echa, y cuando la echa, entonces saca peces como nunca en su vida había visto pescar. De todos los años, hermano, quizás desde que nació. No sé si él era un sirenito, no sé. Pero desde que él se crió ahí, y él conocía y sabía, pero nunca había visto en su vida, ¿sí?, ver llena su barca y ver llena la barca de los otros dos, y casi a punto de hundirse porque era demasiado pez. Nunca había visto tal pesca. ¿Sí? Pero ¿qué fue, hermano, lo que provocó esto? Una vez, hermano, que él obedece la orden, echa la red a la derecha, entonces hay miles de peces que están esperando una orden. ¿Sí? Sacrifíquese por Pedro. ¿Sí? Déjense pescar. Y ahí están los peces obedeciendo. Le tuvo que ordenar a miles de peces que se acercaran a la barca, cuando ya no era hora de acercarse. Había puesto a pensar en esto. Pedro caminó sobre el mar, pero hasta que obedeció. Esperó la orden. ¿Sí? Porque Pedro dijo, ¿sí? ¿Eres tú? Manda. Ordena que vaya yo a ti sobre las aguas. No debajo de las aguas, sino sobre las aguas. ¿Sí? Y entonces cuando Jesús dice, ve Pedro, camina Pedro, avanza Pedro, Pedro se baja seguro y comienza a caminar. ¿Por qué? Porque el mar entonces tuvo que obedecer. ¿Sí? Y en lugar de ser mar, tuvo que hacer una calle como de pavimento. Y comenzó a caminar. ¿Sí? Pedro caminó como si caminara en el pavimento, en el brincolín. Así caminó Pedro. ¿Por qué? Porque su obediencia trajo como resultado que la naturaleza le obedeciera. Hasta la misma naturaleza nos obedece. ¿Sí? Ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra de Dios es verdad en tu boca. Una vez, hermano, una vez que Elías dijo que ahora lloviera, ¿sí? Entonces que comienza a llover, que le dice a su siervo, ve, ¿sí? Ve al monte, allá a la colina, y te das cuenta qué está pasando en el mar. Y agarró y dice, no veo nada. ¿Cómo no?
vez va y dice, no, pues no se ve nada. Como no, yo estoy oyendo y el agua que viene, dice, por tercera vez va y dice, o sea, se levantó del mar una nube en forma de mano. Y dice, veo como que viene una mano para acá. ¿Sí? Pero será ese el aguacero. Dice, sí, córrele, dice, porque nos vamos a mudar. Y viene, hermano, después de 3 años y medio en sequía, viene la bendición. ¿Ven? ¿Por qué? Por la palabra del profeta. Fíjate bien una cosa. Cuando la palabra de Dios está conectada o es la misma con la palabra del profeta y es la misma con la palabra suya, suceden las cosas. Amén. ¿Sí? Si es la misma, porque era palabra de Dios, palabra del profeta y palabra de la Biblia. Si es la misma, ¿sí?, entonces suceden las cosas. Tenemos que estar unidos a su palabra. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo y tenemos que pensar como Cristo y tenemos que hablar como Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Entonces cuando la palabra está unida, amarrada, espere grandes bendiciones. Amén. Yo no sé qué va a hacer con esta bomba que le estoy soltando, hermano. Esto ¿sabe para qué? Esto sabe para qué es. Este mensaje sabe para qué es. Está muy claro, hermano. Es más, yo he predicado miles de veces y me encanta este pasaje, pero nunca lo había visto de cerca desde esta manera hasta que lo recibí, ¿verdad? Pero, hermano, déjeme decirle una cosa. Si no quiere privarse de tantas bendiciones, ¿sí?, entonces comienza a hacer lo que dice su palabra. Cuando usted comienza a hacer lo que dice su palabra, hermano, entonces, por consecuencia, por naturaleza, ¿sí?, por el efecto dominó, hermano, las cosas se van a empezar a acomodar para bien suyo. Solamente honre al Señor, solamente póngalo en primer lugar, solamente haga lo que el Señor le dice en su palabra. Ya le dije que muchas veces nos cuesta trabajo recibir órdenes de gente ajena. Sí, nos cuesta trabajo, hermano. Debemos de cambiar. Tenemos que pensar muy bien que si el Señor nos dice, hagan esto, hay que hacerlo. Cuando usted lo hace, o cualquier impulso que se sienta movido, hermano, a hacerlo, Dios lo va a hacer. Aún en los dones espirituales. Una vez estaba en un mover del Espíritu Santo en una iglesia y de repente estaba yo predicando y de repente el Señor me hizo sentir, hermano, que había una palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, palabra profética para la iglesia. Y entonces yo dije, alguien de aquí tiene una palabra para la iglesia. Y esa persona que se sentía estimulado se quedaba callada. ¿Sabe por qué? Porque estaba dudando. Y volví a decir, alguien de aquí tiene una palabra para la iglesia. Y entonces se volvió a quedar callada esa persona. Y por tercera vez dije, si esa persona no dice la palabra que Dios tiene para la iglesia, Dios va a levantar a otra. Inmediatamente otra persona se levantó y dijo, el Señor dice de esta manera. Y trajo una bendición a la iglesia. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque esa persona no